Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Para los que... En el método, recordemos que la Asamblea Nacional del año 2015 aprobó enmiendas constitucionales que entraron en vigencia luego de su tramitación y aprobación. Y entre esas reformas patriotas se aprobó que las Fuerzas Armadas puedan coadyuvar bajo la coordinación de la Policía Nacional acciones para garantizar la seguridad a la ciudadanía. Criterios encontrados, debate sobre las enmiendas y al fin se aprobó. Y recordemos, para que ubiquemos históricamente lo que nos ocurre, que entre esas enmiendas inclusive había una corrección gramatical, una simple corrección gramatical. Ese era el contexto de las enmiendas que en la Asamblea de 2015 se aprobaron esas enmiendas. Ya en los tiempos de la traición se unieron los odiadores y plantearon la inconstitucionalidad de esas enmiendas. Recordemos, compatriotas, a veces olvidamos y cometemos el error de repetir esos errores. La Corte Constitucional, que es obra de aquella selección, si así podría llamarse, del Trujillato, de aquella cuadrilla de demolición institucional del Ecuador que destruyó todo, ellos designaron, con Trujillo en la cabeza, a la actual Corte Constitucional, después de que en el Ecuador se produjo algo increíble, una vacancia constitucional por algún tiempo, porque tenían que cuadrar los acuerdos y ubicar, disque en la Corte de lujo, a una serie de ciudadanos que realmente no eran los mejores constitucionalistas al observar la calificación que recibieron, pero igual fueron designados porque estaban para cumplir una cosa. Entonces, esa corte, disque de lujo, esa corte constitucional tramitó por petición de los odiadores la derogatoria de las enmiendas aprobadas en el 2015 y entre esas enmiendas se autorizaba por mandato del pueblo que las Fuerzas Armadas coadyuven bajo la coordinación de la Policía Nacional tareas para garantizarle al Ecuador la seguridad ciudadana. Se bajaron, se bajaron esas enmiendas y los mismos que demandaron esa inconstitucionalidad y que le dio la razón la Corte disque de lujo, hoy le reclaman a la Corte que por qué no permite la actuación de las Fuerzas Armadas en esas tareas. Eso se llama doble discurso. Así como también lo es el mensaje de la Fiscalía. La Fiscalía mantuvo como un sistema y una disposición terminante que todo proceso, y peor aún, si tiene que ver con el correísmo, tiene que dictarse la orden de prisión preventiva. Inclusive, cuando rindió su examen, la actual fiscal general
manifestó que ese era su punto de vista, que todas las solicitudes de la Fiscalía deben ser atendidas con prisión preventiva. Esa era la regla. Pero esta misma fiscal ahora nos dice que la prisión preventiva es una medida excepcional de última ratio. ¿Por qué no dijo eso cuando debió garantizar el derecho de los procesados, que en este caso fueron perseguidos? Otra gran contradicción. Por eso que la gente está desorientada, está atónita, porque no sabe a qué atenerse, porque acá vemos que actúan de acuerdo a la coyuntura. Claro, como ya ocurrió aquella nueva masacre que destruyó una vez más la institucionalidad del país. Ahora levantan ese tipo de voces e inclusive hay una inculpación, un reclamo, una querella en contra de la Corte Constitucional, que por fin protestó porque prácticamente le estaban mandando a chantarse el uniforme policial o militar para que vayan a disque enfrentar la tragedia que se produce de mes en mes en nuestras cárceles. Como verán, son los hechos los que marcan la exegesis de estos acontecimientos luctuosos. La prisión preventiva no destruye la presunción de inocencia. Y allí, en la penitenciaría del Litoral, estaban internos privados de la libertad que no habían recibido sentencia y eran la inmensa mayoría. Habían personas que estaban detenidas porque no han pagado al día las pensiones alimenticias. Había entre ellos un líder defensor del agua que fue detenido en octubre del 2019 y pagaba con prisión haber soñado con la defensa del agua como un recurso indispensable para la vida humana, animal y vegetal. El señor Guayas guardaba prisión en una situación injusta, sin que nadie le explique por qué lo mantenían detenido. Había exigido su libertad, pero nadie le escuchaba porque había la sospecha de que sea correísta. ¿Sí? Igual el señor Campuzano, detenido en uno de esos operativos espectaculares que se revientan cual juegos pirotécnicos para crear ciertas sensaciones en la ciudadanía. Pero hay que escucharle el testimonio dolido de su hija, reclamando cómo el fiscal, a cargo del caso del señor Campuzano, no atendió las evidencias, los indicios, las pruebas que sufragaban para, en este caso, trastocando una garantía fundamental como es la presunción de inocencia, ni eso siquiera atendieron. Y ahora a esa familia le devolvieron el cuerpo calcinado de su padre. ¿Es esto una política de Estado? Y encima de eso, podemos soportar que se sugiera que esto responde a motivaciones tenebrosas, golpistas, disque para provocar un efecto político en el actual gobierno. Compatriotas, realmente esto indigna. Le consta al Ecuador lo que hizo la Revolución Ciudadana por la política penitenciaria.
la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Escuela para la Formación de Guías Penitenciarios, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través del ECU 911 y los UPC para acercar la policía a la barriada y convertir en un elemento amigable con la sociedad y el vecindario. Creó el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Gestión de la Política y el Ministerio del Interior. Pero el odiador, que tenía la macabra consigna de destruir todo vestigio de la Revolución Ciudadana, barrió con todo. Y ahora quieren culparle a otros aquello de lo que son ellos, los gestores, los autores, los destructores de la institucionalidad. ¿Acaso creen que el populismo penal puede solucionar un problema tan enorme como es administrar una política penitenciaria? ¿Creen que es cuestión de aumentar años a las penas, inventarse nuevos delitos, poner más candados y más celadores? La política penitenciaria responde a una serie de asignaturas que estuvieron en marcha y que dieron resultados reales cuando se construyeron las cárceles Moquegua, Tequil, Santo Domingo, de la provincia de Cotopaxi, y los procesos de mejoramiento en los centros de privación de la libertad en Guayaquil, que tiene la característica regional y zonal. Era evidente el progreso en esa relación y en el cumplimiento de una política penitenciaria que es responsabilidad del Estado. Responsabilidad del Estado. No lo pueden eludir. Peor aún, endilgar esta responsabilidad a terceros. Tienen 4 años y medio de ejercicio del poder con uno u otro nombre. Y todos ellos aplaudieron las acciones de desinstitucionalización. Lo mismo que hicieron con las escuelas del milenio que abandonaron, los centros de salud que quisieron abandonar. Pensaron que podían hacer lo mismo con las cárceles, pero no, las cárceles no son bodegas humanas, son lugares que tienen una política muy especial de aplicación a través de especialistas y expertos. No se trata de una bodega de seres humanos a quienes por un mandato de la ley se les priva de la libertad, pero no de los demás derechos. Conservan su dignidad, conservan los otros derechos inmanentes a la naturaleza humana. Pero este ya es un hecho repetido. A mes seguido se producen estas masacres horripilantes que nos duelen como país, como sociedad. Y la solución no es tirarse la pelotita entre instituciones. Debe centralizarse una política pública, gubernamental, que ponga en actuación a todos los actores, a todas las instituciones autorizadas por la ley y la Constitución para actuar. Aquel que, teniendo la obligación de impedir el cometimiento de un delito, no lo hace, tiene responsabilidad penal. Así que yo deseo recoger con la mayor serenidad toda la indignación de la ciudadanía. La gente no se traga molinos de viento.
no pueden ofender la lógica con una serie de versiones, de corazonadas, de quien funge como vocero del gobierno. Aquel sujeto que con toda la irresponsabilidad se adelantó a declarar que el radar de la provincia de Manabí había sido objeto de un atentado terrorista con dinamita y que él sabía quiénes eran los responsables. Al día seguido, el ministro de Defensa le desmiente categóricamente. Y más aún, en estos días expresó que luego de haber analizado los vestigios, las pruebas, los indicios, concluyen los investigadores que se trató de un mal armado del radar. Era una falla y que bajo ninguna circunstancia se podía ni de lejos pensar en un acto terrorista provocado por alguien y peor aún con dinamita, porque ese tipo de eventos macabros deja una huella que es imposible que la puedan destruir ni desvirtuar. Ese mismo, que lo llamo con la palabra correcta, mentiroso, es el que ahora levanta de nuevo una versión inopinada, antojadiza, de empujar un criterio que quieren venderle a los oyentes y televidentes, a la ciudadanía, en el sentido de que allí, en la violencia, en la mortandad, en la incineración, en esa masacre brutal del pasado viernes en la penitenciaria del Litoral, dice que hay gente que impulsa desde afuera. Otra vez el influjo psíquico. Por favor, estamos hablando de temas tan lacerantes, dolorosos, como para indignarnos con esta clase de personas que intentan ofender la lógica con sus elucubraciones enfermizas y morbosas. Yo sí pienso que el presidente tiene la oportunidad de afrontar y asumir con toda la autoridad que le delega haber sido elegido presidente por el 52% de ecuatorianos, y afrontar este momento tan duro y álgido, y que tome las medidas que son necesarias. Lo primero que debería hacer es deshacerse de esos mentirosos lambones que le hacen tanto daño al mismo presidente, al gobierno y a la verdad. Tomar las medidas tajantes, sin ningún tipo de contemplación para aquellos representantes de las instituciones que no cumplieron y no cumplen su papel, su rol, su responsabilidad, y son los que por omisión han permitido que se ocasione esta masacre que nos duele muy adentro. Señor presidente, tome esas medidas. No nos deje el sabor amargo de que repite un mal consejo, de seguir sugiriendo que hay una fuerza extraña que impulsa esta clase de eventos. Peor aún, es de payasos, esto de que asome un 7 machos y después se ve que no mismo puede entrar ni se puede hacer requisa de armas. No se meta a decir lo que no puede hacer. No se trata de un concurso de machos, se trata de políticas públicas para pacificar las cárceles del Ecuador e impedir que se vuelvan a repetir estas masacres.
que en el mundo nos crean vergüenza, creen que somos bárbaros. Así que, queridos compatriotas, yo recojo la indignación de muchas personas que a veces inclusive elevan el tono de su voz porque realmente nos indigna, y más aún cuando nos ven la cara y piensan que pueden vendernos bolas y que alguien quiera convertir a la vocería oficial en una mentira permanente, en la sugestión de rumores falsos, porque eso no va a pacificar al país, eso no va a crear credibilidad para el gobierno. Y lo demás, compatriotas, los hechos deben seguir su curso. Los temas que tienen que ver con las investigaciones y la fiscalización de la Asamblea deben seguir su curso. Ahí se discuten temas políticos por esencia, pero tampoco le pueden descalificar al sector legislativo que plantea desde su visión un punto de vista distinto al oficial. No por eso se descalifica. No por eso pueden ser endilgados como golpistas, destructores de la democracia. ¿Quién ha dicho que la democracia es una persona? Esperamos que la gente en todos los niveles, todos quienes ejercen funciones por elección o por designación, asuman su papel o se retiren. Señor presidente, hay gente que le está haciendo daño. Hay gente que supuestamente le aconseja, pero le aconseja mal. Haga lo correcto. Tiene el mandato del pueblo. Aún yo, siendo una persona definida, aún tengo esperanzas de que usted puede liderar las grandes soluciones que le exigen el país en momentos de inmenso dolor y confusión. Qué terrible. Qué situación más terrible. Doctor, esa voz editorial que nos ha dado esta noche deja profundas reflexiones. Y entre una de esas que yo puedo sacar es, wow, qué perversa la mente neoliberal. ¿Y hasta dónde va a seguir esto? ¿Más muertos? ¿Más enfrentamientos? Ahora me estaban diciendo que ya había amonitamiento. Amotinamiento, perdón. En alguna de las cárceles. Repita la palabrita, repita. Amotinamiento, ya. Para la próxima semana me trae escrito 100 veces la palabra amotinamiento. Me encantó amotinamiento. He dicho. Fíjese usted, mañana me las pongo a escribir, la próxima semana se las tengo. Es más, voy a hacer un video escribiendo la palabra amotinamiento. Tarea de Cárdenas. Y véale que Luchito, en vez de tomar en serio el asunto, se ríe. Pero, doctor, si usted está diciendo la verdad, acá nosotros los de cuadrito estamos bien, allá los de chalaquito. Chalequito para corregirle también, no es chalaco, es chalequito. O sea, Luchito, usted quiere decir que el traje no hace al monje. Correcto. Eso quiere decir usted. Correcto, doctor. Don Richard esté rígidamente vestido como para la ocasión y no pueda decir amotinamiento. Usted por eso no le va a achicopalar tampoco, porque entonces a usted, Luchito, le va a tocar escribir 1000 veces la palabra achicopalar. Sí,
Hoy día hubo tarea, definitivamente. Doctor, esto va a seguir. El neoliberalismo es fascista, es una cosa terrible. Yo no sé, a ver, qué es lo que va a pasar realmente con lo que se está viniendo. Lo que se viene va a ser peor que lo que tenemos, lo que tenemos ahora. Alguna vez usted lo dijo en este canal y decía y alertaba a la gente, por favor prepárense, porque tenemos graves situaciones que afrontar y hoy la estamos afrontando. ¿Qué más viene, doctor? Hay una situación que los viejos solemos reivindicar. Como que cíclicamente se van repitiendo acontecimientos muy parecidos, siempre y cuando la sociedad no aprende a defender como suyo las grandes conquistas que nos permiten vivir un estado de bienestar. No es gratuito que la sociedad avance. La educación, por ejemplo, casi es un acto subversivo para aquellos reaccionarios que creen que los obreros deben trabajar gratis, que son un mal necesario. Hace 99 años, en Guayaquil estalló una reclamación justísima. Después de haber agotado todas las instancias del diálogo, del acercamiento, de las peticiones, se vieron obligados los obreros de entonces, en su situación miserable de necesidad, de marginación, cuando no, igual ahora, y salieron a las calles. La respuesta del gobierno liberal de José Luis Tamayo, liberal, no fue el diálogo, no fue el acercamiento, no fue una medida que satisfaga la gran demanda de la gente más pobre de Guayaquil. Fue la represión brutal, sanguinaria, y a bala y bayoneta le entraron a la multitud inerte, armada con su razón histórica y la valentía de sus sueños. Se provocó una mortandad en Guayaquil, un derramamiento de sangre inocente que tiñeron de rojo la esperanza de todo un pueblo. Y claro, cuando vieron el impacto de la estupidez que habían cometido, del montón de cadáveres que habían generado con su brutalidad, era imposible que en esas circunstancias busquen darle sepultura a esos cuerpos amontonados. Y entonces, un iluminado sugirió y asumieron la brillante, entre comillas, idea de entrarle a bayoneta a los vientres, a los estómagos de los cadáveres, y en esas circunstancias tirarlos al río Guayas. Esa abertura del estómago con la bayoneta era para que se hundan los cadáveres. Muchos se hundieron, otros flotaron. Cuando se dieron cuenta de la monstruosidad que habían cometido, para entonces ya los familiares, por miles, reclamaban esos cuerpos. Lloraban a sus muertos, protestaban por tanta brutalidad diabólica. Y en su dolor se les ocurrió entregar al río cruces y flores, generando un espectáculo
tan especial, único, que inspiró a un poeta y prosista como Gallegos Lara para que escriba una obra que se inmortalizó, Las cruces sobre el agua. Un pueblo pobre, humilde, masacrado, que no tuvo ni siquiera derecho a enterrar a sus muertos. Que los depositaron en el vientre del río Guayas. ¿Puede haber más brutalidad que aquello? Por esto que el 15 de noviembre de cada año debe ser un motivo de recordación, de indignación nacional, de prevención y de previsión. Que nunca más ocurran estos hechos. Ahora, a los familiares de los masacrados, incinerados en la penitenciaría del Litoral, les corresponde el vía crucis más doloroso, buscando recibir sus muertos para darlos sepultura. Otro macabro trámite que tienen que soportar esos familiares. Compatriotas, aprendamos a indignarnos, pero con dignidad, con serenidad, con firmeza, sí. Y con valentía. Aprendamos a leer la historia, aprendamos la lección que nos da la vida. ¿Se acuerdan ustedes cómo nosotros preveníamos en la campaña electoral que culminó en abril pasado? Lamentablemente, no nos equivocamos en nuestras previsiones. La prioridad es el capital. La prioridad es la privatización. La educación no tiene ninguna prioridad, ni la salud del pueblo. Peor aún, las cárceles. Por ella surgió alguien iluminado que planteaba la privatización hasta de las cárceles. Compatriotas, esta lección nos duele, sí, pero debe enseñarnos. Nosotros también tenemos la oportunidad de darle destino a nuestra vida y a nuestro país. Nuestro voto es la herramienta democrática, constitucional, para darnos los gobiernos que merecemos. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que